Primera de Samuel, capítulo 28, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: por aquel tiempo, los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar de esta forma, versículo por versículo. Y ayúdanos, Señor, a entender de qué se trata esta historia. Ayúdanos a entender qué errores que cometieron anteriormente debemos de evitar, qué promesas hoy son relevantes para nosotros. Que mientras estudiamos tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada una de las personas que está en este lugar y que use mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Una de las cosas que estamos leyendo en este capítulo es que David está en una situación difícil. Aquís era uno de los reyes filisteos. El pueblo filisteo era el pueblo enemigo de Dios. En otras palabras, estamos viendo a David unido contra el enemigo por siglos de Israel. ¿Qué hace David allí? Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio. Para entender un poco lo que estamos estudiando, estamos en la monarquía unida. Pero antes de la monarquía unida, nosotros tenemos, así como en el cuadro, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego de esto tenemos la etapa del Éxodo, que es del año 1400 a 1200. Luego viene la época de los jueces, donde Dios levanta líderes, y termina con Samuel, que es el último de los jueces, y entramos con la etapa de la monarquía unida, en la cual llega a haber solamente 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Después el hijo de Salomón no sabe dirigir el reino y entramos con la etapa dividida, donde tenemos Israel en el norte, Judá en el sur, desde el año 931, 932, hasta el año 730, que Israel es conquistado por los asirios, y el año 586 conquistado Judá, que vendría a ser el reino del sur, por los babilónicos. Luego tenemos la etapa del exilio y los otros que están en el cuadro, que a medida que vamos estudiando van a ver ustedes, bueno, algunos ya hemos estudiado los profetas menores hasta llegar a Cristo. Entonces, lo que nos interesa es la etapa de la monarquía unida. Saúl es rey, pero ya está terminando su reinado. Y lo que vamos a estudiar es el capítulo 27 y el capítulo 28, los 2 primeros versículos que acabamos de leer. ¿Qué título le caería mejor a este capítulo? En mi opinión, es lo mejor de lo peor. Yo creo que es una frase que estamos usando hoy día, inclusive en las últimas 3 elecciones. Hay que elegir al mal o al mal menor o a lo mejor de lo peor, básicamente. ¿Y por qué estamos hablando que vendría a ser lo mejor de lo peor? Porque estamos viendo que David está coludido o está trabajando bajo el reinado de Aquís, y Aquís es un rey filisteo, y los filisteos son enemigos del pueblo de Dios. ¿Dónde está el campeón de Israel? Aquel hombre que venció al gigante, aquel hombre que amaba a Israel, hoy dice, como hemos leído en los primeros versículos: he aquí su siervo. Todo esto lo vamos a ir viendo en este capítulo, que está dividido en 2 partes, como ustedes pueden ver, y a medida que yo paso las diapositivas van a salir las divisiones. Del 1 al 4 es que David se une a Aquís, el líder filisteo, y del versículo 5 hasta el 28, 1 al 2, es que David se convierte en un saqueador, o podríamos llamarlo un guerrillero, un bandido, un hombre que lo desconocemos hoy día. Vamos a ir viendo el texto versículo por versículo. Versículo 1 dice: con todo, David pensaba:
Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Así que lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Más o menos son 7 veces que Saúl intenta matar a David. Ya hemos visto cómo Dios lo libra en muchas ocasiones. El ejército de Saúl ya lo estaba acorralando y el Señor lo libró. Después Saúl vuelve a perseguirlo, entra a una cueva solitario, lo entrega en sus manos y David no hace nada porque él tiene respeto a la autoridad y dice: yo no voy a tocar al ungido. Pero podría otra vez llegar a la paz y Saúl decir: hijo mío, soy yo, no te preocupes, vamos a hacer las paces. Pero otra vez vuelve a intentar con lanzas, con soldados, con guerreros, pero de todas esas el Señor le libró. Por eso tenemos los salmos donde dice: tú, Señor, eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. David, en sus momentos muy felices, que diríamos que estaba aquí arriba en el tope de la felicidad, de la confianza en el Señor, de ver a un gigante que amenazaba a Israel y él podía agarrar y decir: ¿cómo es posible que ustedes no hagan nada? Nosotros peleamos por Jehová de los ejércitos y no necesito ni escudo, no necesito ni lanza, ni espada, solo necesito una onda, unas piedras. Y solo necesitamos creer en el Dios Todopoderoso. Venció al gigante, venció a los filisteos, hizo proezas. Pero llega un momento en la vida de David que está aquí abajo, en el suelo. Y esto es la vida de cada cristiano. Yo me identifico con él, yo no sé si tú te identificas. Hay momentos en mi vida y han sucedido que yo estoy arriba, feliz, alegre, mira cómo está Dios obrando. Y al día siguiente a veces ni quiero levantarme. La tristeza me embarga. Estoy totalmente sin ánimos. Y es esto lo que está viniendo. ¿Y qué sucede? Dice: él pensaba. Y todo empieza en nuestra mente. Lo que está sucediendo con David es el desánimo. Por eso también David podía decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Han leído esos salmos? Porque él es un ser humano. Y si tú hoy te encuentras desanimado, ¿sabes qué? No te desanimes de estar desanimado. No sé cómo podría decirte, ¿no? O sea, piensa, es natural. Es normal en la vida cristiana. Lo que no sería natural es que tengas esa actitud: no, yo sí, siempre me levanto todos los días, aleluya, gloria a Dios, todo me va bien, todo va viento en popa, todo está felicidad. Eso para mí, no es normal. Porque tenemos momentos de desánimo. Pero lo peor es que el desánimo viene acompañado, ¿sabes de qué? De la tristeza. Son días donde uno no quiere levantarse, son días donde a veces las personas te quieren animar y te dicen: ya va a pasar. A algunos mamás, a los hombres: macho, tú puedes. Pero llegan esos días grises donde estamos en nuestra habitación o preferimos no estar con nadie, en nuestra soledad. ¿Y qué podemos hacer frente a esta situación? Por eso dice la Biblia que es mejor 2 que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y esta es una de las virtudes que yo he disfrutado en el matrimonio, porque había momentos donde yo no quería levantarme. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Dorquitas venía y decía: pero tú acabas de predicar esto, y me lo daba mi sermón. Y es contradictorio, porque yo estoy predicando algo, pero necesito que esa predicación llegue a mi vida, a mi corazón, y lo crea. Pero necesitamos siempre la ayuda de alguien, hermanos, en la vida. Lo peor que le pasó a David no solamente fue eso, el desánimo, la tristeza. ¿Sabes qué fue? La desesperación.
Él agarró, llegó a un punto donde pisó fondo y dijo, no hay solución. Si me quedo en el territorio, Saúl me mata. ¿Y qué hago ahora? Mejor me voy al territorio enemigo. Busco al rey enemigo. Busco a aquellos que detestaban los israelitas, a los filisteos. Y cuando llega la desesperación, créeme, vas a cometer las peores decisiones de tu vida. Por eso siempre recomiendo y aconsejo a todos, nunca tomes decisiones cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando estés desesperado. No lo hagas. Por favor, detente. Deja que se pase, porque es esto lo que va a suceder. Es pasajero. Es como estar en un desierto. Es como el pueblo de Israel pasaba su desierto, pero llegaba a la tierra prometida, hermanos. Todo desánimo, toda tristeza, toda desesperación, ten paciencia que va a pasar. Y si no pasa, y si tú te dejas vencer por esto, va a venir la depresión. Y la depresión también tiene niveles. Hay momentos donde una persona está deprimido y no tiene ganas para vivir. Y todo se te amontona. Pero aún en medio de la depresión, Dios está contigo. Tenemos toda la ventaja para salir de estas situaciones que nos encontramos. Por ejemplo, el Salmos 27:14, el Señor nos dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿Y saben qué es lo que nos puede ayudar frente al desánimo, la tristeza y la desesperación? La esperanza. Nosotros no somos personas que no tenemos esperanza. No pierdas la esperanza. Pero la esperanza no está basada en promesas falsas, sino en promesas reales. Y el problema es que muchas veces nosotros no le creemos a Dios. No creemos que sus promesas son para mí. Pero pon tu esperanza en el Señor. Si puedes decir a la persona que está a tu lado, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Parte de la filosofía que tenemos en Calvary Chapel es cuando no entendemos lo que sucede, ¿qué tenemos que hacer? Debemos recurrir a lo que sí entendemos de Dios. Mira, llegan momentos así, como que se cierran las puertas, las ventanas, y yo siempre les digo así en mi testimonio, ¿verdad? Porque algunos dicen, cuando Dios te cierra una puerta, Dios te abre una ventana. A mí me cerraron la puerta, la ventana, hermano, no había salida. Y no entendía por qué sucedían esas cosas, pero encontré esperanza y refugio en entender quién es Dios y lo que entiendo de Dios. Hay personas que caen en una enfermedad y dicen, no entiendo si estoy sirviendo al Señor, estoy en lo mejor y por qué me sucede esto. O puede ser un robo, o puede ser un accidente, o puede ser una desilusión, o puede ser tu familia, o pueden ser tus hijos y tú dices, no entiendo, si cada vez me estoy agarrando, aferrando, sirviendo al Señor, ¿por qué me tiene que suceder esto? Pues hermano, cuando no entiendes lo que te sucede, recurre a lo que sí entiendes de Dios. ¿Y qué entiendo de Dios? Muchas cosas. Que Dios me ama. Su amor no va a cambiar. Que Dios me perdona. Que Dios es fiel, que Dios me tiene preparado una mansión, que Dios sigue sentado en su trono, que Él tiene el control, que Él es soberano. O sea, eso sí lo entiendo. Y cuando no entiendas por qué suceden las cosas, recurre a lo que sí entiendes de Dios y descansa en Él. Cuando tú seas fiel en medio de las circunstancias difíciles, lo que nos promete el Señor en Mateo 25:23 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La fidelidad, justamente, se evidencia y se prueba en medio de las circunstancias difíciles. Cuando vienen
las situaciones que no puedes controlar, cuando todo el mundo se te viene encima, mantente fiel. Yo solo quiero escuchar eso de mi Señor. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Entra, ven a compartir la felicidad de tu Señor. En ese día, hermanos, como bien claro nos dice Apocalipsis 22, 12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y les pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Ese día quiero estar feliz con mi Señor, porque me he mantenido fiel en medio de las pruebas, las circunstancias difíciles. Pero no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, tengo que hacerlo en fe, confiado en las promesas del Señor. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú puedes conocer las promesas, pero no crees en las promesas. Que tú puedes conocer la palabra, pero no estás creyendo en la misma palabra del Señor. Y eso es el problema. Pero créeme que cuando tú empieces a creer, a confiar en el Señor, las cosas van a cambiar. Recuerda, su promesa es que Él tiene planes mejores para ti de los que tú piensas que tú podrías tener. Y ahí estaba David, desanimado, triste. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 2. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. O sea, ahí van. Esta es la segunda vez que va donde este territorio de Gad y este rey. La primera vez, recuerdan, fue solo. Literalmente se hizo el loco, empezó a botar baba, a escupir, se agarró el cabello, como a algunos hoy día les gusta tener su cabello así todo desordenado, ¿no? Y se hizo el loco. Ahora otra vez va al territorio, pero lo recibe el rey. ¿Por qué lo recibe? Porque viene con 600 hombres. ¿Por qué más? Porque saben todos, la historia llegó, no había Facebook, no había WhatsApp, pero sí tenían lo que todo el mundo usa ahora, el chisme santo, como dicen, ¿no? De labio en labio se fue comunicando que Saúl y David tenían problemas y que David era considerado enemigo de Saúl, y entonces dijo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, vente para acá pues. ¿Y dónde se fue? Aquí como está en el mapa, el territorio filisteo eran 5 ciudades, Gad, Ecrón, Asdod, Askelón y Gaza, y aquí está Jerusalén, y aquí es donde se movía Adulán, Keilah, Hebrón, es lo que hemos visto en los últimos capítulos, y él se mueve a esa ciudad y lo reciben. Justamente aquí está Gad, como está en la flechita. Versículo 3, tanto David como sus hombres se establecieron allí, y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado a su familia, y David tenía consigo a sus 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ahinoam, o así suena feo, ¿no? Ahinoam mejor, porque Ahinoam es medio raro. Ahinoam la jezreelita y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. David tenía 2 mujeres y ya les expliqué anteriormente que el plan de Dios es la monogamia, no la poligamia. O sea, una mujer, no 2 mujeres, solo una mujer. Eso está en un estudio anterior. Así que él va con su familia, versículo 4. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dice el texto, dejó de perseguirlo. Entonces, ¿funcionó o no funcionó el plan? Bueno, pues funcionó porque ya dejó de perseguirlo. ¿Y por qué? Porque Saúl enfrentarse a todos los filisteos, ya tenía que pensarlo 2 veces. Funcionó, pero ¿cuál es el resultado y las consecuencias de esa decisión en medio de ese momento? Vamos a seguir viendo el texto. Versículo 5. David le dijo a Aquís, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital. Le reino. Me parece increíble, hermanos. Por eso digo, de lo que estaba aquí, está cayendo a lo más bajo. O sea, David llamarle mi señor, David decirle soy su siervo, a un filisteo, ¿a dónde está cayendo? Versículo 6. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Y ese hasta hoy no significa hasta hoy día,
2019, sino hasta hoy que se escribió, la fecha que se escribió el libro. Versículo 7, David vivió en territorio filisteo, ¿sabes cuánto? 1 año y 4 meses. Es como esa decisión desesperada en medio del desánimo. A veces decimos, ¿y cuántas personas dicen? Un ratito nomás, es para salvarme, es para salir del problema, voy a tomar esa decisión y ¿sabe qué, pastor? Después lo regreso, después voy a estar normal. No te engañes. David quizás pensó un momentito, miré un par de meses por ahí, pero se quedó 1 año y 4 meses. Por eso siempre les digo a las parejas, ¿no? Cuando vas a vivir, vas a casarte, mejor ten tu casa, pues. Tú dices un ratito, un momentito y al final te quedas ahí por toda la vida ahí. Un ratito, pastor, voy a arreglar mi situación en mi vida de pecado. Yo puedo controlarlo. Mentira, te va a controlar. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco cómo va cayendo más bajo David. Pero algo que muchas veces los arqueólogos, y especialmente los arqueólogos frente a la crítica moderna, que niegan que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios, valga la redundancia, dicen que Siclag no existía, y la estaban buscando y buscando, decían, hasta que el 9 de julio de este año 2019, los arqueólogos han presentado a Siclag, la tierra, en la ciudad donde vivió David. Han hecho las dataciones correspondientes científicas y todos los arqueólogos han llegado a la conclusión, encontramos Siclag. El profesor Joseph Garfinkel, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 9 de julio en la BBC o la BBC que sale, y en muchos otros, puedes buscarlo en internet, sale anunciando, encontramos Siclag, una ciudad rodeada con sus muros, y ahí siguen trabajando. Hoy están haciendo ya las tareas correspondientes para presentarla en el museo, toda la arcilla que encontraron. Es decir, David se fue a Siclag. Siclag era una pequeña ciudad donde podían entrar sus 600 hombres con su familia, rodeado de muros, y él se sintió seguro, y es una ciudad que hasta el día de hoy se puede corroborar que existe. Pero ¿cuál es el problema y el conflicto con esto? Vivir, hermanos, con seguridad o con buenos muros de protección, pero alejado de la casa de Dios, alejado de la presencia de Dios, nunca es bueno. Por eso David también podría decir, ¿no? Mejor es vivir un día en la casa del Señor que 1000 fuera de Él. Qué triste es a veces que el ser humano pueda tener bienes materiales o que su casa esté rodeado por cámaras, electricidad y muchas cosas, pero dentro de su casa no reina el amor de Dios. Qué triste es tener muchas otras bienes materiales, pero no tenemos una relación, estamos alejados de la presencia del Señor. En ese tiempo, ellos deberían de adorar donde estaba el sacerdote, el sumo sacerdote. Ellos tenían un lugar de adoración. Sé que hoy no tenemos esto, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero para David era importante Jerusalén, era importante estar en el pueblo de Dios, pero por estar desanimado, triste, desesperado y por tomar este tipo de decisiones en este momento, estaba sufriendo otra de las consecuencias, alejado de la presencia de Dios, alejado de la casa del Señor. Versículo 8, vamos a seguir. Acostumbraba, dice, ahora, vamos a ver, como hay un dicho que tenemos de Guatemala a Guatepeor, ¿qué sucedió con David? 8, acostumbraba a salir en campaña con sus hombres, ¿sabes para qué? Para saquear a los gesureos, girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Y cada vez, versículo 9, que David atacaba la región, hermanos, no dejaba a nadie con vida,
ni hombre, ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos y hasta de la ropa que vestían. Los dejaba pelados, sin nada. ¿En qué se había convertido el campeón de Israel? ¿En qué se había convertido aquel hombre que trajo libertad a toda una nación? Aquel que cantaba los salmos o servía y adoraba y ministraba en la iglesia, si podríamos decirlo. Aquel hombre que escribió el Salmos 27, el Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, cae tan bajo que se vuelve un simple delincuente, si lo podemos llamar. Porque no tenía por qué hacer esto, porque Dios no le ordenó, él solo lo hacía para obtener el botín. Ahora, algo a favor de David podríamos decir, pero esos pueblos eran enemigos de Dios. Y como eran enemigos de Dios, está bien que los mate, pues, ¿no? Algo a favor. Por eso decía, lo mejor de lo peor sería esta partecita que yo les digo, lo mejor de lo peor, si podríamos darle el beneficio a David. Pero tampoco la Biblia dice que Dios le ordenó que haga esto. David lo hacía simplemente por saquear, pero la crueldad era que mataba mujeres y niños. La crueldad era que se llevaba los animalitos y hasta la ropa. Pero ¿por qué tienes que llevarte la ropa, David? ¿Acaso no puedes comprarte? O no sé si podía comprarse, pero... Y miren hasta dónde va a pisar fondo. Versículo 10 al 12, donde David miente a Aquís. Dice versículo 10. Si Aquís le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? David le respondía, la del sur de Judá, o bien la del sur de Jerameel, o la del sur donde viven los kenitas. Esos eran enemigos de los filisteos. ¿Qué estaba haciendo aquí David? Mintiendo. Versículo 11. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gat, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. O sea, no solamente un saqueador, no solamente alguien que estaba matando a hombres y mujeres, y no solamente alguien que hasta les quitaba la ropa. ¿Sabes qué estaba haciendo? Mintiendo. ¿Y qué más? Mintiendo muy bien. Hasta el punto de querer tapar su mentira. ¿Cuánto tiempo? 1 año y 4 meses, porque dice fue su patrón de conducta. Cuando hablamos de un patrón de conducta, es que hay algo malo dentro de nosotros que se va repitiendo. Pero para que se logre esto, se aprende, ¿sabían? En nuestra conducta es así. Por eso que a los adolescentes tenemos que enseñarles a trabajar o cuidar su conducta, sus acciones, porque es en la adolescencia donde se forma este patrón de conducta. Y este patrón de conducta va así. Se dice por los estudios que si 21 días tú haces algo, todo el tiempo, casi por la misma hora, se va a convertir en un hábito. Por ejemplo, si yo me cepillo los dientes por 21 días, un ejemplito, el día 22, el día 25, no me puedo ir a dormir, antes de dormir me cepillo, no puedo ir a dormir tranquilo porque algo me falta. Algo me falta y me levanto y hasta que no me cepille, no me puedo acostar. ¿Me entienden? Puede ser el café, a los que les gusta el café, sin café es imposible agradar a Dios, hermanos. 21 días pruebas, el día 24, no lo puedes dejar. Entonces, los hábitos también son la base para muchos vicios que se forman en la adolescencia. Los chicos, por ejemplo, que se meten a los videojuegos todos los días, por 21 días, créeme, va a ser un problema para ti. Porque ese es el vicio que le decimos. Y cuando ya es un hábito y de forma consecuente, y cuando yo niego que es un problema para mí, viene esto lo que llamamos un patrón de conducta. Y cuando es un patrón de conducta es negativo porque hasta tú mismo te engañas a los demás y puedes llegar a otras cosas, a robar por el vicio, a mentir
por el vicio, a engañar por el vicio, y engañas a los que más quieres, pues. Por eso es que dice la Biblia, este patrón de conducta le demoró 1 año y 4 meses. Era como que él tenía el deseo de ir y saquear. ¿Y por qué saqueabas? Porque sí. Es como la respuesta de muchos chicos, ¿no? ¿Por qué eres así? Porque sí. Miren, hay cosas que nosotros necesitamos ponerle un alto. Y ahí es donde David está actuando primero en el texto, en las mentiras. En Latinoamérica tenemos un gran conflicto con la mentira. Y estoy hablando al pueblo cristiano. Mentimos como si fuese normal. Pero la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces la mentira es pecado. No puedes maquillar y decir la verdad, es que es una mentira blanca. ¿Han escuchado esto? O es una mentira santa, o es una mentira piadosa. La mentira es mentira. Y es pecado y es condenado por Dios. El patrón de conducta de David era las mentiras, era el tratar de encubrir su pecado. ¿Cómo le cobró la factura? Si las mentiras encubiertas ahora, y se aseguraba de que matara a todos para que no lo denuncien, más adelante vamos a estudiar, David tiene un caso parecido. Se mete con Betsabé, la mujer de Urías, y para que no le descubran la mentira, ¿y cuál era? Para que no le descubran que Betsabé estaba embarazada, manda a matar a Urías. Y si tú lo estudias, solamente esta parte dirías, pero es que se le chispoteó a David. No, tendríamos que ver aquí, aprendió a mentir y a encubrir su mentira antes de llegar a ser rey. ¿Qué le costó a David después, cuando no pudo controlar ese patrón de vida? Quedó descalificado. El profeta vino, lo denunció. El hijo que él tuvo con Betsabé murió y le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Las consecuencias le llegaron donde más le dolía. ¿Sabe dónde? En sus hijos. Porque créeme que como padre no hay dolor más profundo que te pase algo con tus hijos. Tú puedes soportar, pero con tus hijos. El hijo termina abusando sexualmente de su otra hija. El hermano de la hija abusada termina asesinando al hermano que lo abusó, y el otro se rebela en contra de él y se acuesta aún con sus esposas. Todo una desgracia. Por querer encubrir una mentira. Yo diría en el mundo más profundo, por no tratar con su pecado, hermanos. Miren, el pecado debe ser tratado desde sus raíces o regresará con más fuerza. Créeme, el pecado debe ser tratado desde sus raíces. ¿Qué significa? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que es pecado. Porque es un gran problema, hay personas que dicen, no, es que no es pecado, que todos tenemos errores y el error es un errorcito. No, es pecado. Y lo segundo, tienes que renunciar a ese pecado. Y lo tercero, busca un mentor, busca ayuda. Y algunos dirán, pero es que me da roche, me da vergüenza. Más vergüenza vas a tener cuando estés en el mismo caso, siendo quizás una autoridad, y hagas lo mismo que pasó con David. Y yo les digo, hermanos, porque es importante. Me he equivocado muchas veces en mi vida. Y los digo con todo el corazón, traten su pecado, renuncien su pecado. ¿Y cuáles son los pecados que hoy atacan al liderazgo o a los hombres o a las mujeres de Dios? Bien claro decimos las 3 Fs y ahora hay una cuarta F, ¿sabían? Las 3 Fs, primero es la fortuna. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han perdido su llamado? Se han perdido en el mundo por el dinero. Han robado a la iglesia o han robado a ministerios. Hace poco hablaba con un pastor y me decía, estaban enviando dinero a tal ministerio. ¿Y qué creen?
Se lo jaló todo, se lo robó todo y hoy no quieren saber nada. ¿Cuántos ministerios han sido destruidos por el dinero, la fortuna? Segundo, las faldas que decimos. La segunda F sería las faldas. ¿Cuántos ministerios, cuántos hombres de Dios por las faldas? Y ya saben qué es faldas, ¿no? No tengo que decir, mi falda, no, pues, o sea, estoy refiriendo a mujeres. En otras palabras, a relaciones de pareja. ¿Cuántas mujeres de Dios hoy no están sirviendo? No así que el hombre venía con falda, sino estoy hablando de sentimientos, de emociones, porque han perdido la batalla, no han elegido bien. O, aún estando casados, encontraron otro hombre y se fueron, o viceversa, un hombre encontró otra mujer. Y eso no es que viene de la noche a la mañana, es porque en su adolescencia y su juventud no lo trataron. La tercera F es la fama. La fama viene con el orgullo santo, no sé, el orgullo espiritual. El hecho de mirar y pensar, yo enseño mejor que los demás, yo soy mejor cristiano que los demás. El deseo de querer ser popular y por ser popular hasta puedo negar mis principios o puedo vender mis principios. ¿Cuántos ministerios hoy han caído en lo mismo? Hombres de Dios han escrito libros, han hecho proezas, hermanos, por el evangelio, pero les entró el orgullo, les entró la fama. Y hoy sus ministerios pasa nada. Y la cuarta F, ¿quieren saber cuál es, hermanos? No es la fealdad. Algunos me dicen, no, fealdad, hermano, no es la fealdad. Es la flojera. Hoy hablamos en este contexto de millennials o contexto, hoy hay tantos siervos de Dios, hermanos, hay tantos hombres de Dios que tienen muchos dones, pero son flojos. ¿Está bien? Flojos. Yo diría la cuarta F, la flojera está destruyendo ministerios, está destruyendo familias, está destruyendo muchas obras que Dios está haciendo, abriendo oportunidades, pero son flojos. ¿Cuándo empezó? No empezó hoy día, ¿sabes qué? Empezó ayer. Y no lo supieron tratar. Por eso te vuelvo a repetir, reconoce que es una debilidad, reconoce que es un pecado. Porque hay personas, mira, el pecado sexual, hablando aquí de David con Betsabé, no empieza en el matrimonio, empieza antes del matrimonio. Empieza en la adolescencia, cuando el joven, la señorita se sumerge a la pornografía y no puede controlar porque se sumerge y se sumerge y se sumerge y lo siguiente que va a llevar es a la masturbación y luego que está masturbando le va a llevar a la acción, a querer tener una relación sexual real. Y si no lo puede hacer con una pareja fuera del matrimonio, lo hacen con una prostituta. Y si no lo pueden hacer esto y no lo pueden controlar, llegan a momentos que... Miren, la pornografía te quita ese valor de lo que es real y no es real. Y los abusos sexuales aún para niños comienzan ahí porque no lo pueden controlar. No hay nada más peligroso que esto. Y si tú dices, no, pues yo lo puedo controlar, mentira, hermano. Créeme, renuncia, busca ayuda a un mentor y sal antes que sea tarde. Antes que llegue el momento, que después te encuentres en esa situación descalificado. Voy a terminar, versículo 12. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas. Su propia gente sin duda me servirá para siempre. Y ahí en el capítulo 28, versículo 1 y 2, dice, y por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel, por lo tanto, Aquís le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. ¿Contra quién? Contra Israel, contra su propio pueblo, aquel pueblo que lo amaba y él amaba a su pueblo. Y es esto, hermanos, el pecado, que si tú no lo controlas y que si vas de Guatemala a Guatepeor o vas pisando fondo, al final va a afectar a los que tú más amas, a los que tú más quieres y te vas a poner en contra de ellos. Así que las consecuencias de su mentira y falsedad al final
Las consecuencias de su pecado le están cobrando caro. Ahora tiene que enfrentar al propio Israel. Ahora tiene que enfrentar a su propio pueblo, hermanos. Versículo 2 y termino. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Miren, aquí me tienen, soy su siervo. Y así añadió Aquis. Entonces, si es así, ¿sabes qué, David? De ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Como diríamos nosotros, ya quisiera ver la cara de Saúl cuando se van a enfrentar los filisteos allí, Israel allí. ¿Y David dónde va a estar? ¿De guardaespaldas de quién? Del enemigo. ¿Ustedes sabían esta parte de David? No. Miren, hermanos, a David lo tenemos como, bueno, pues el David y Goliat. Amén, gloria a Dios, me gusta esto, pero este lado no me gusta. Pero eso es, hermanos, el ser humano. Ese es el proceso de nuestra vida. Eso es lo que pasamos. Y estas historias están escritas para evitar caer en lo mismo. Ahora, ¿David va a ir o no va a ir? Pues no se pierdan la próxima semana, a la misma hora, con la misma ropa, de repente yo, ya, porque me están diciendo a mí, sí, Superman, porque ando con la misma ropa siempre, hermanos, dicen, no me cambio de ropa. Pero vamos a ver si va o no va, o qué sucede, o Dios lo libra, porque Él está decidido, ¿va? Acá estoy. Vamos a ver en las próximas semanas. Conclusiones finales, 3 conclusiones de todo lo que hemos estudiado hoy día. La primera, debemos de aprender que las promesas del Señor muchas veces tardan, hermanos, pero siempre llegan en su tiempo. Piensa esto, hermano. Las promesas tardan, pero llegan. No te desesperes, ten paciencia, créele a Dios mientras tanto. Confía, es pasajero. No es que agarras y dices, es que Dios no me escucha, pastor. ¿Y cuándo le has pedido? Hace una hora. No, pues no te pases tampoco. Estoy desesperado. ¿Por qué? ¿Y el idóneo para cuándo? Algunos dicen, ¿no? Espera, hermano, espera. Va a llegar en el tiempo de Dios. Número 2, el desánimo, la tristeza y la desesperación solo serán vencidos al poner tu mirada, ¿dónde, hermanos? En el cielo, en las cosas de arriba, como dice Pablo, en la eternidad y en Jesucristo. Si en un momento te viene este desánimo, mira al cielo. ¿Sabes quién está sentado en su trono? Jesucristo. Él reina, Él gobierna, Él tiene toda la autoridad, Él es soberano. Por eso Pablo dice, miren las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba, no las de abajo, no las de la tierra, porque son muertas. Pon tu mirada en el Señor. Y tercero, nuestras debilidades o pecados deben ser, 1, reconocidos, 2, renunciados, 3, tratados lo más antes posible, porque te cobrarán la factura más adelante. Y no te va a gustar. Y te va a doler. Y va a ser peor. Así que, hermanos, ¿por qué no empezamos con esto? Reconociendo nuestro pecado. ¿Por qué no reconoces tu debilidad hoy y le dices, Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname. Y aún así, si es el desánimo, la tristeza y la desesperación, deberíamos decirle, Señor, perdóname porque estoy permitiendo que el desánimo gobierne mi vida. Perdóname porque estoy permitiendo que la desesperación me lleve a hacer cosas que no quiero. Estoy olvidándome confiar en ti. Deberíamos empezar con esto, hermanos. Como les dije, el orgullo muchas veces no nos deja, pero el orgullo es pecado también. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agachar nuestra cabeza. Y allí donde tú estás, dile así con todo tu corazón, Señor, perdóname.